Ahí estamos. ¿Sí aparece? Sí, ya. Ok, bueno, vamos a esperar unos momentitos y bueno, yo lo voy a buscar. A mí no me aparece. ¿Ya la puedo compartir? Sí, ya la puedes compartir. Y bueno, faltan 3 minutitos para que oficialmente iniciemos. Creo que lo voy a buscar acá directamente. Ok, bueno, no, aquí. Bueno, ahí. Bueno, hay 6 personas conectadas. Bueno, todavía vamos a esperar un momentito para que iniciemos. Solamente le queremos pedir un favorcito a esas 6 personas que están conectando ahorita. Si me escucho y si la licenciada se escucha. Porfa, ¿alguien me puede notificar para ver si llega la señal de los micros? La señal de los Sí, micros. yo creo que sí. ¿Listo? Sí, yo creo que sí. Sí, Ya está. ya es. Bueno, vamos a esperar unos 3 minutitos. Esperemos que se puedan conectar más. De todas formas, si por alguna circunstancia no te pudiste conectar, pues bueno, esta pequeña charla va a quedar grabada y pues lo puedas ver y escuchar y compartir, ¿no? ¿Qué le parecieron los casos? Dice mi sobrina que sí se escucha. ¿Sí me escuchan? ¿Le quito el volumen acá? Ah, ajá, ahí sí nosotros yo igual le tuve que bajar porque si Ok. no luego va a ser interferencia. Bueno, apenas Ah, los nos casos. estamos adaptando a la tecnología. Así es. Sí, Los casos. Por ahí le hice pues un análisis, ujú. ¿verdad? Y hay otras cosas que comentar además de la ansiedad. Es como que viene todo integrado de una Sí, cosita, se desprenden muchas cosas, tanto orgánico como psicológico, ¿no? así es. Ok. Y eso es lo que muchas veces dificulta el diagnóstico y por lo que no se pueden dar tratamientos genéricos, porque es tan particular cada caso. Sí, porque pues ya ves que pues el origen es totalmente Así diferente, es. ¿no? Y La, obviamente el tratamiento es individualizado. así es. Nos está favoreciendo el clima. Sí, en la madrugada llovió, ¿Sí? Eso vi cuando que fue la elección, yo creo que, porque yo me asomé y iban pasando unas personas, había terminado la elección, eran las 2 de la mañana, pero no llovió más, pero sí refrescó. bueno, ya son las 10:02. Las Entonces 9, perdón, es las que 9 aquí con tengo 2. adelantado. Dice, son las 9 de la mañana. Pues vamos a iniciar para ser puntuales. Ok, ¿cuántas personas hay conectadas ahorita? Como 10. 10. Ok, no, no es suficiente. Bueno, pues muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto que se estén empezando a conectar. Y pues hoy estamos muy contentos, 2 servidores aquí presentes que nos vamos a presentar en este momento, ya que hoy iniciamos juntos un gran proyecto de salud mental, 100% digital, un espacio por ustedes y para ustedes. Y eso es con la finalidad de que tengan ustedes de herramienta y tener un poquito de panorama en cuestiones de salud mental para tomar conducta a seguir y de acuerdo a ello, bueno, buscar solución. Licenciada Mélida, buenos ¿Qué días. tal? Buenos días, muchísimo gusto, muy complacida de estar aquí con ustedes para compartir estas experiencias y estos conocimientos, para aprender todos juntos acerca del tema tan importante
como lo es la salud mental. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a estar aquí unos minutos, unos 40 minutos aproximadamente. Esa es una charla para que ustedes también se sientan cómodos. No es una clase de psiquiatría, pero para que ustedes tengan un panorama de todo esto. Y bueno, pues bueno, la licenciada Mélida, no sé si gusta presentarse. Mi nombre, como ya les comentaba, es Mélida Calderón Vargas. Tengo una maestría en psicoterapia humanista y me dedico principalmente a favorecer el desarrollo de las personas, la resolución de conflictos internos que les lleven a tener una mejor calidad de vida. Mi nombre es Gabriel Alejandro Andero, soy orgullosamente médico general y bueno, estoy a unos pasos ya de obtener el grado académico de maestría en salud pública y salud materna perinatal y pues bueno, pues aquí estamos. Y pues bueno, sin más preámbulos, pues vamos a iniciar a esto. Pues ustedes mismos vieron de qué se trataba este tema y pues el trastorno de la ansiedad, licenciado. Muy, mucha prevalencia en la actualidad, Doc. ¿Estamos de acuerdo? Sí, a nivel mundial, de hecho, la Organización Mundial de la Salud menciona que una de 4 personas padecemos algún tipo de trastorno de ansiedad, porque les quiero decir que el trastorno de ansiedad engloba otros padecimientos, pero hoy vamos a hablar de manera generalizada, hasta para que ustedes lo identifiquen. Por lo general, mayormente ese tipo de paciente estaba viendo que, bueno, desde mi punto de vista como médico, hemos notado más la prevalencia, es decir, la mayor cantidad de casos están en una edad entre los 15 a los 45 años de edad y por lo general son más afectadas las mujeres. Es correcto. Pues nosotros aquí vamos a darle 2 puntos diferentes, ¿sí? Una parte médica y una parte psicológica. ¿Cómo lo vemos nosotros los médicos y cómo lo ven también el área de los profesionales de la salud mental? ¿Sí? Pues vamos a iniciar. Los trastornos de ansiedad, como les comenté en un principio, son un grupo de enfermedades que engloban, ¿no? Entonces, cada uno tiene diferentes posibles orígenes, porque no hay una causa específica, pero sí hay ciertos factores que los desencadenan. Para nosotros los médicos, cuando nos llega un paciente, por lo general lo manejamos como que una reacción adaptativa ante un estrés anormal. ¿Sí? Quiero decirles que la ansiedad, por lo general, todos tenemos, nuestro cuerpo tiene la capacidad de generar una ansiedad, pero es una ansiedad fisiológica. Fisiológica es normal, es decir, como una respuesta inmediata ante un estímulo de algún tipo de amenaza. Por ejemplo, normal, si sabemos que vamos a cruzar la calle, pues sabes que te pueden atropellar o te puedes caer y te preocupas hasta cierto grado. Ese es un grado de ansiedad leve, pero que lo sobrepasas al cruzar la calle, sabes que tu tranquilidad está correcta. Pero ¿cuál es el problema aquí? Cuando ya esa ansiedad pasa los límites de eso fisiológico y se vuelve patológico, es decir, anormal, cuando ya empieza a afectar la calidad de vida de las personas. Si nosotros los médicos vemos como una respuesta normal ante un estímulo, ¿cómo lo ve un psicoterapeuta? Bien, bueno, desde la formación que yo tengo, consideramos para empezar a la persona como un organismo que está en un ambiente y tanto el ambiente como el interior de la persona, de nosotros como organismos, recibimos diferentes informaciones y esas informaciones, dependiendo de la experiencia de la persona, va a ser una información más o menos amenazante. El percibir como sumamente amenazante algún tipo de información es lo que va a generar en la persona todo el despliegue que se conoce como la experiencia de miedo. Exactamente, de hecho es caracterizado por el excesivo miedo y el exceso de preocupación, ¿no? Pero ya cuando se vuelve patológico, hasta no tengo conocimiento, es cuando ya el estímulo, perdón, cuando ya los signos y síntomas del paciente se presentan aún sin el estímulo presente. Así es. De hecho, pues como tú lo mencionas, hay una ansiedad, se podría decir, adaptativa y hay una ansiedad patológica. Desde nuestro punto de vista como psicólogos o como psicoterapeutas humanistas, hablamos más bien de una emoción básica que es el miedo y un desbordamiento de esa emoción básica que ya se transforma en ansiedad. Para nosotros, el tema de la ansiedad en los consultorios, además de que obviamente revisamos la parte física, las personas
hablan acerca de síntomas como son temblores, sudoraciones, palpitaciones, sensación de ahogo, ideas obsesivas. Además de revisar toda esta parte mental, también vemos qué es lo que está pasando con la persona con respecto a sus emociones. Y ahí descubrimos muchas veces que las personas, desafortunadamente, y lo tengo que decir, la mayoría, no recibimos a tiempo en nuestra crianza suficiente educación emocional para poder saber qué es eso que estoy experimentando. Y nosotros partimos de ahí, del hecho de que la persona tiene primero que saber qué es lo que le está sucediendo, por qué está pasando ese umbral por qué un miedo se está transformando en ansiedad, y es precisamente porque la persona no cuenta con los recursos emocionales para poder comprender qué le pasa, controlarlo y poder enfrentarse a las situaciones de la vida de manera más adaptativa, más sana. Y no solamente la parte social, sino siento que la parte familiar, Por ¿no? supuesto. Muchas veces, tanto el área de psicología como la parte médica, cuando nos llega un paciente así, buscamos un posible origen. Así es. Ciertamente, como decía, hay emociones que tenemos guardadas y que nuestro cuerpo canaliza esa energía y la manifestamos, la somatizamos, ¿no? La somatizar es crear, es sentir un síntoma de algo que no está pasando en ese momento tan real como tal. Pero sin embargo, también es cierto que hay orígenes patológicos que pueden ocasionar la ansiedad. Así es. Hay, quiero decir a la gente que también hay enfermedades que de manera indirecta ocasionan episodios de ansiedad y ahí es donde muchas veces desconocemos esto y empezamos a juzgar al paciente y empezamos a decir que o está loco o que está exagerando, pero o puede ser algo orgánico, algo que le está creando eso, o también puede ser algo psicológico. Así es. Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, la parte médica, yo he visto que, y está comprobado también científicamente, que, bueno, las enfermedades de vías respiratorias ocasionan, ocasionan episodios de ansiedad, sobre todo las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica está dividida en dos, la bronquitis y el enfisema pulmonar. La más común, para no dar en detalles en esa parte, la bronquitis es la más común en México y en Tabasco ni se diga, porque la bronquitis es un problema crónico de inflamación de los bronquios. Y esto se debe a la exposición de cierto humo, puede ser al tabaquismo, ya sea pasivo o puede ser un tabaquismo activo, pero también viene algo muy importante. Aquí, menos aquí en Tabasco, la mayoría de las personas, sobre todo mujeres, cocinan Con leña. con leña. Entonces, el estar aspirando ese humo Eso a largo afecta. plazo, pues sí les perjudica la vía respiratoria. Y a veces los pacientes dicen, es que tengo humo en los pulmones. No, no es que tenga humo como tal. Por cierto, vamos a aprovechar para decir que no, el humo no se queda ahí. Ajá. Simplemente afecta de manera directa. Pero ¿qué tiene que ver eso? Como ya hay un problema a nivel respiratorio, la capacidad de oxígeno ya no es al 100%. Así es. Entonces empieza a haber el deterioro de la misma por querer captar más oxígeno y a veces empezamos a decir, no, es que mi mamá está exagerando. Ajá. Y pues resulta que no. Pues fíjate que abundando lo que tú comentas con respecto a los problemas físicos que tienen que ver con el sistema respiratorio y cómo esa parte física va a condicionar un trastorno de ansiedad, porque la persona al no saber qué le está aconteciendo, no solamente la parte corporal va a estar comprometida, sino también la mental, suponiendo muchas cosas, ¿no? El tema de la respiración es básico y primordial en el tratamiento psicoterapéutico de las ansiedades, porque una de las funciones que se ven más afectadas ante la experimentación de lo que se conoce como el miedo es la respiración, ¿sí? Porque en el momento de estar percibiendo algo como amenazante, se nos olvida, ¿sí? O no tenemos el buen hábito de revisar cómo estamos respirando para poder mantener una oxigenación suficiente, y eso nos lleva como al colapso, ¿no? En el sentido de que hay un choque entre el aire que queremos inhalar y el aire que queremos exhalar, y entonces eso provoca una angustia y desencadena un sinfín de más reacciones, porque el pensamiento se torna confuso, no se torna claro, empiezas a confundirte
y vienen las crisis, ¿no? Sí, de hecho puede llegar a síncope. Síncope es desmayarse, Ujú. ¿no? De que, por ejemplo, empiezas a hiperventilar, secretando más dióxido de carbono, no hay tanto oxígeno y al suelo, ¿no? Así es, Es cuando las personas se desmayan, empiezan, ¿no? Se sí. empiezan a Y algo hiperventilar muy por lo mismo. importante que hay que decirle a las personas es que ante un episodio intenso de ansiedad, de miedo desbordado, no se pierde la vida, porque sienten que se mueren y muchos llegan con estas historias al consultorio de que sienten que se van a morir porque no pueden respirar o porque el corazón se les va incluso a salir de la taquicardia que tienen. Entonces, no, a menos que sea una cuestión médica. Sí, porque también, por ejemplo, hay enfermedades cardiovasculares, Ajá. ¿no? Por ejemplo, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, Uh-huh, las arritmias, uh-huh, sí ocasiona que el flujo sanguíneo se acelere. okay. Entonces ya hay un daño endotelial, es una capita que está dentro de las arterias, y hay un daño endotelial que ya hace que el flujo ya no sea normal, Pero en ese caso la muerte sobrevendría ya por una causa orgánica. por una causa orgánica y no en sí por el miedo, ¿no? No, Lo, lo, exactamente. lo, lo gatilla el miedo, lo exacerba el miedo. Claro, porque es un efecto secundario de Uh-huh. lo que le está pasando, de la enfermedad de base. Ok, O sea, tiene miedo por ejemplo, si ya sabe que es hipertenso y como decimos aquí, que le duele el corazón y que ya le va a dar el infarto, o sea, ya está preocupado porque le va a dar el infarto. Pues la ansiedad empieza a generar ansiedad, ese estrés por lo que le está pasando. bien, entonces, a mí me gustaría como aterrizar un poco ideas aquí con respecto a lo que es la ansiedad y me gustaría precisar que es la consecuencia de una emoción básica que se desborda. Esa emoción básica es el miedo y al no recibir desde el punto de vista terapéutico en la infancia la suficiente educación emocional para conocer, regular y expresar adecuadamente las emociones, incurrimos en falta de inteligencia emocional. Los padres tenemos una serie de obligaciones con respecto a la crianza de nuestros hijos y esas obligaciones van desde las obligaciones materiales para el desarrollo físico, las intelectuales para el desarrollo cognitivo de los niños, pero también quedan casi en la mayoría de los casos sin atender las obligaciones emocionales, donde nosotros como padres somos los maestros principales de ese conocimiento de qué es lo que está pasando en mi cuerpo, qué es lo que está pasando en mi mente, qué es lo que está pasando con mi conducta. Al nosotros no tener esa preparación, no podemos entrenar a nuestros hijos en este tema tan importante que es la salud emocional. Y entonces estas emociones, como son el miedo, que se experimenta principalmente ante una amenaza, lo vuelvo a repetir, queda sin posibilidad de ser controlada y la amenaza se vive como algo que no se puede resolver. Eso es la ansiedad. Y entonces, para poder tratar la ansiedad, nosotros necesitamos investigar en la historia de la persona todo lo posible acerca del desarrollo de sus emociones. ¿Sí? Y ya ahí es cuando ya el médico, pues ya no le compete esa parte, Así ¿no? es. Cuando ya, por ejemplo, descartamos, es decir, eliminamos la posibilidad de que no es una falla orgánica, que todo está bien, pero el paciente sigue sintiéndose mal emocionalmente, pues ahí es donde entran ustedes, ¿no? Así es porque cuando un niño está experimentando un miedo, regularmente lo que hacen los adultos es decirle que no es para tanto, incluso es muy común acá en la región que a los niños se les eduque, si se puede decir educación, a través de te va a comer el coco, ahí viene el lobo, te voy a dar con ese señor para que te lleves si no te portas bien. No lo sabemos, pero además de eso ya traemos un temperamento que puede ser un temperamento con tendencia a la ansiedad, un temperamento vulnerable para cuestiones de miedo. Y si encima le hacemos ese tipo de comentarios a los niños, obviamente vamos a lograr todo lo contrario a lo que queremos, ¿no? En lugar de tener una inteligencia emocional suficiente, pues va a ser un niño sumamente temeroso, que le va a costar trabajo enfrentarse a las amenazas de la vida, ¿no? Reales o imaginarias. Claro. Y ahí es donde empieza la parte de la parte clínica, ¿no? Donde empiezan las manifestaciones ya con el acúmulo de todas esas emociones. Sí. Para fines prácticos, licenciada, para que la gente pueda identificar.
¿cuáles son los síntomas clásicos de los que podríamos sospechar de que podríamos tener un cuadro de ansiedad o simplemente verlo en una persona? No puedo dejar de pensar en tal o cual cuestión. Me da miedo andar en autobús porque siento que me va a dar que no voy a poder respirar. Sudo mucho, no me gusta socializar, me aíslo, tengo insomnio. Todos esos son comentarios que hace la gente, ¿no? He tenido pacientes igual que refiere parestesia. La parestesia para la gente es la sensación o percepción de que se entumen ciertas partes, ciertas zonas anatómicas, sensación de hormigueo. Incluso a veces los pacientes empiezan a abusar, empiezan a hacerse laboratorios por su cuenta. Y déjenme decirles que no, se hacen de todo. Y menos si sin una indicación médica. Se hacen de todo y la mera hora no tienen nada y resulta que es más psicológica. Entonces, señoras y señores, yo les hago la invitación de que antes de que gasten, porque de una otra manera es un gasto, y yo creo que viene la otra parte, ¿no? La parte económica. Así se es. empiezan a estresar por esa parte donde hay que conseguir dinero para hacerse unos laboratorios que nadie se los ha indicado. Entonces, yo les sugiero mejor acercarse a los servicios de salud para, primero, descartar que no sea nada orgánico. Y una vez que el médico te ha dado luz verde de que todo está bien, que tu laboratorio está bien, que todo, pues hay que pedir ayuda con la parte de salud mental, ¿no? A veces sucede al contrario, llegan con nosotros porque no quieren ir con el médico porque temen que se les medique. A veces es necesario y es conveniente. eh, y nosotros los referimos con los médicos cuando consideramos que necesitan meter en control esos síntomas físicos que ya no pueden controlar por ellos mismos. En otras ocasiones llegan con nosotros sin haber ido con el médico y es suficiente la atención psicoterapéutica porque el origen de ese padecimiento, de esa ansiedad, tiene que ver con cuestiones emocionales y no físicas. Así tuve un caso, fíjese. Un paciente me lo derivaron del área de psicología, este, porque seguía teniendo un nerviosismo. Nerviosismo. Este, fue con otro colega que estuvo bien medicando pensando en una persona, un asunto de ansiedad, pero bueno, ya indagando ya en la parte médica, porque ya llevaba terapia varias sesiones y el paciente decía que se sentía peor. Y pues el psicólogo me refería que primero que había que buscar una parte orgánica y sí, explorando, interrogando y todo eso, se sospechó de la parte de la glándula tiroides, se mandaron a hacer el estudio correspondiente y sí, Sí, era un hipertiroidismo. así es. Las hormonas de la tiroides estaban disparadas y todos los síntomas que tenía era secundaria al descontrol de esto. Así es. Entonces se empezó a medicar la parte de la tiroides y desaparecieron los Así síntomas. es. Entonces sí, cierto, estaba teniendo una gran ansiedad, pero no sabía de dónde venía. No era algo psicológico, sino Así era es. la parte hormonal que tenía y que no sabía qué estaba pasando con nosotros. Así es. ¿No? Tenía frío y cuando había calor, ¿no? Entonces todo el mundo lo empezó a tomar como loco. Ajá, ok. Como que no, estás diciendo incoherencia. Sí, y no va a haber ninguna terapia que logre controlar esa tiroide. Exactamente. Por más que le daban terapia. Y viceversa. Entonces, habrán casos donde por más medicamento que des, no hay un medicamento que pueda lograr renovar esa manera de pensar limitante que tienes con respecto a lo que tienes que enfrentar día a día, que es lo que muchas veces genera este tipo de ansiedad eh, eh, pues psicológica, ¿no? No física, sino una ansiedad psicológica. ¿Hay instrumentos para poder diagnosticarlo ya de manera más específica en la parte psicológica, la ansiedad? Eh, Sobre todo con lo que comparte hay test, por supuesto. Yo no manejo test, yo me guío más a través de la conversación con la persona, voy revisando sus síntomas, sus signos, y en base a eso vamos a determinar un tratamiento, que por lo general tiene que ver con psicoeducación, con el aprendizaje de hábitos, de rituales, donde puedas aprender a respirar, donde puedas aprender a relajarte. Y ya una vez que se tiene esa comprensión y ese control de las emociones, se busca que se automaticen, por decirlo de alguna manera, que ya de manera automática, sin tú tener que pensar en qué es lo que estás sintiendo y cómo lo vas a controlar, lo puedas procesar. ¿Sí? Hace rato me llamó la atención, igual que hizo un comentario usted, que decía que muchas veces hay cosas de la infancia. Ajá. Y que las reflejamos en la parte de adultez.
muchas personas me han dicho, no, es que no puede ser si ya pasan muchos años. Pues sí, de hecho, tengo entendido que la ansiedad se puede hasta diagnosticar hasta 30 años después. Mira, la ansiedad es, desde mi punto de vista, en términos generales, la incapacidad que tiene una persona para ser valiente, para sentirse seguro, para sentir confianza. Y muchas veces esa capacidad está atrofiada desde la infancia. En muchos de los casos que yo atiendo, tarde o temprano, en la primera, segunda, sexta sesión, sale el tema del abuso sexual infantil. Y no nada más el abuso sexual infantil es fuente o es origen de problemas de trastornos de ansiedad en la adolescencia y en la adultez. También el abuso sexual psicológico, verbal, suelen ser orígenes de estos trastornos de ansiedad. La ausencia de alguno de los padres, ¿no? Sobre Si todo de la figura paterna. todo lo que conlleve amenaza nos va a generar miedo. Y si no tenemos las herramientas necesarias para liberar esa emoción, esa preocupación, ese miedo, vamos a terminar teniendo padecimientos de ansiedad en el futuro. Ahora, en el momento en que un niño es física, sexualmente abusado, ahí en sus 5, 6, 8, 10 años, 12 años, queda un aprendizaje sumamente grabado, o sea, se adquiere una programación mental que se conoce como indefensión aprendida. Este término lo manejó un psicólogo que se llama Martin Seligman en los años 60 y no es otra cosa más que haber sido expuesto a una amenaza superior a tus esfuerzos que te ganó y tú te quedaste convencido de que no puedes. Por más esfuerzos que hagas, no vas a poder tú nunca ganarle a ese peligro, a esa amenaza, a ese riesgo que percibes. Lleva un tiempo que se viene escudando, pero ya el cuerpo, o sea, tu mente ya. Sí, o sea, de hecho, el cuerpo tiene memoria y el cuerpo, sabe que tú no eres suficiente porque tú lo has convencido, porque esa vez que eras niño y alguien abusó de ti, tú comprobaste que no podías, que la amenaza te superó. Entonces llegas a la adultez y sigues sin poder defenderte, porque tienes una indefensión aprendida. Entonces, lo que hay que hacer ahí es una renovación, hay que aprender a ser valiente con lo adulto que somos. Yo en la terapia lo que manejo son unos ejercicios, unas dramatizaciones pues de los abusos y en la ocasión de hacer la representación, sí tiene la persona la oportunidad de vencer al agresor, ¿no? De defenderse. Como provocarle un déjà vu. Así es. Como que te Sí. voy a Como que conectar a eso que te duele, así ¿no? es. En esta ocasión, el niño que fui tuvo un adulto que lo defendió. Entonces, eso muchas veces es suficiente para que la persona gane seguridad y obviamente pues pierda miedo, ¿no? Y pueda controlar la ansiedad. Yo he tenido muchos casos donde el tema del abuso sexual es el origen de muchos trastornos de ansiedad, muchísimos. Ahorita yo creo que es el pan nuestro de cada día para los psicólogos, el tema de la ansiedad, el tema de la depresión y el tema de la ira, de la violencia. De hecho, es el trastorno de salud mental más común, Así es. ¿no? Y en cuanto al tema, por ejemplo, de la violencia, sobre todo familiar, Uh-huh. ¿no? Que pues es un tema aquí en México, pues súper de auge, porque pues sobre todo el machismo que está frente a ese tema. Ahí, por ejemplo, las personas que de algún otro momento sufrimos algún tipo de violencia, por ejemplo, hablamos de manera generalizada, eh, ahí el paciente, ¿cómo es que llega a la ansiedad? Por ejemplo, si, por ejemplo, un niño que sufrió violencia familiar, que tal vez a él no le pegaron, pero vio cómo a sus padres cómo se golpeaban, Uh-huh. cómo le genera ese grado de ansiedad ya cuando está en la parte adulta. Porque yo he tenido muchos casos que ellos me dicen, no es que a mí mi papá nunca me pegó ni nada, ni mi mamá, y me dieron todo y me cuidaron todo, pero eran cada golpiza que se daban. Uh-huh. Y hoy en día en la etapa adulta me mencionan que se sienten inseguros, se sienten como que tienen miedo
es que no sé cómo explicarlo, tienen miedo a imitar esa imagen que vieron de niño, pero que tampoco no, como que se quedan estancados porque no pueden, no saben cómo salir de Como, ese bache, entonces les genera ansiedad eso. sí, bueno, nuestros padres son y deberían de ser las personas eh, que más nos protegieran y más nos cuidaran. Y además de cuidarnos a nosotros como niños, más que nadie en el mundo, deberían ser también quienes más se cuidaran entre ellos. Cuando como hijos presenciamos violencia hacia nuestro padre o hacia nuestra madre, porque sí, estamos en México y hay machismo, pero también hay muchísimo embrismo, ¿sí? La mujer también violenta, la mujer también pega. Y eso muchas veces no se comenta y no se reconoce. Y llegan al consultorio sin reconocer que mamá también pegaba, mamá también violentaba incluso a papá, ¿no? Porque son cuestiones socialmente muy vergonzosas, decir mi mamá le pegaba a mi papá. O lo canalizamos como es que no se dejaba. Ajá, Pero resulta exacto. que también generaba violencia. Así es. Entonces, al nosotros estar siendo testigos de esa violencia, obviamente queda roto también nuestra capacidad para... Guardar memoria por un tiempo, pero llega el momento de que ahí te va, porque ya la tienes que sacar y la empiezas a manifestar hoy en día, ¿no? Sobre todo, pues de modo, estalla. Así es. ¿No? Tal como tenemos unos casos. Así es, tenemos varios unos casos. casos que nos enviaron, no sé cuál. Bueno, pues es que la verdad es que los tres están muy interesantes. A mí me gustaría empezar a comentar el primero. Lo hizo una persona de sexo femenino. Okay. Y bueno, ella habla acerca de que desafortunadamente perdió a su bebé. No sé si recuerdas. Sí, hace un año, ¿no? Hace según un la año. historia Ajá, entonces dice que no sé si lo quieres leer y lo comentamos en consecuencia. Justo, bueno, pues querido público, voy a leer el primer caso. Dice, hola, me llamo, vamos a poner mujer, soy de aquí de Tabasco. Dice. Resulta que perdí mi bebé el año pasado. Sería mi primer hijo. Hoy tengo 37 años. Quiero decirles que fui la mujer más alegre antes y durante el embarazo. Presumiendo cada detalle en las redes sociales, a pesar de que estábamos en pandemia, me pinté un mundo feliz. No. ¿Ya? ¿Regresamos? Ok, bueno. Me quedé en que esa persona presumía su embarazo en las redes sociales. Perdón, estamos en vivo, falla técnica, es normal. Menciona a la paciente que tuvo apego de sus indicaciones ginecológicas todo el tiempo y hasta que un día a las 32 semanas dejó de latir el corazón de su bebé. Dice, en fin, lo perdí, fue y ha sido una tortura. Dice que todavía se siente embarazada y que su vida ha cambiado en todos los sentidos. Aquí viene la parte clínica, dice que se levanta todas las noches de repente con una presión en el pecho, con ganas de salir corriendo, no puede andar sola en la calle y si escucha un bebé siente que se le va a salir el corazón. Dice que se niega a tener contacto con sus primas, ya que pues como que presumía muchos embarazos con ellas, como que había una competencia, algo ahí, ¿no? Ella presumía que a pesar de ya tener sus 37 años iba a ser mamá, estaba muy contenta. Y como que su círculo social eran sus primas, ¿no? Dice que la llevaron con un psicólogo, pero que le recomendó mejor un psiquiatra, el cual se negó. Dice, ya que me da miedo que me den sedantes y me manden a dormir. Yo lo único que quiero es sentirme bien y no tener ese miedo. Ya se me fue el tren y el ginecólogo me dijo que si me embarazo será riesgoso. Me da vergüenza acudir a reuniones familiares y siento que me van a preguntar para cuándo un bebé. El pensar eso me da ganas de llorar. Fíjate que lo que observé ahí en ese caso es que es un tema sobre todo de duelo. El duelo es el dolor natural tras la pérdida de aquello significativo para nosotros. Entonces, sí hay una consecuencia de ansiedad porque tiene miedo a que quizá nunca va a lograr ser feliz, No puesto que si no tiene esperanzas, posibilidades de un embarazo, le aterra, ¿no? Le aterra ese futuro. También hay una cuestión que tiene que ver con lo social, por la vergüenza que siente y esa resistencia a la medicación, ¿no? Cómo se sintió expuesta, ¿no? Así es. Yo creo que eso le ha pesado. Entonces, se sintió expuesta de que le va a gritar al mundo de embarazo, pero desafortunadamente sí.
pues no se dio. Entonces, ¿y ahora qué hago? Así ¿No? es. ¿Qué hago con Me aquellos que escondo, me no salgo. escondo? Ok, entonces la recomendación para ella, porque ella pide también una recomendación, es, por supuesto, una atención profesional de tipo psicológica que la ayude a aprender, a aceptar su realidad, que la ayude a aceptar lo que perdió y que no lo va a recuperar. O sea, ella tiene posibilidades de desarrollarse como madre, sí, más no como ella lo desea, ¿no? Como Entonces, desea, por supuesto. la terapia le puede servir principalmente para eso, para aceptar su realidad y partir de ahí lograr un futuro Pues más estable, ¿no? feliz. Tranquilo. Sí. Igual quiero decirte, amiga, que bueno, si lo llegas a ver y todo eso, sí es de suma importancia que tomes en consideración lo que se te hizo eh, comentado, de que sí es necesario la ingesta de fármacos. Ya tu ansiedad ha sido canalizada, que ya los síntomas ya no te están permitiendo que lleves una vida con buena calidad. Entonces ya te está afectando a nivel orgánico. No te asustes el tomar medicamentos. Fíjate que es algo que pasa. Los pacientes piensan que el ir con el psiquiatra es estar de loco y que te van a mandar a dormir. Sí. Pero quiero decirles que no. Muchas veces, de hecho, lo ideal es la parte tanto médica como psicológica, la terapia y la farmacológica. A mí me gustaría aquí hacer una observación. Tienen miedo de que lo ceden, pero es necesario, precisamente para que el cuerpo pueda relajarse, porque si algo con el trastorno de ansiedad le falta al cuerpo es relajación, tiene una excitación, o sea, permanece todo el tiempo en alerta hasta, hasta que la persona no puede más y queda desgastada. Entonces, si tienen miedo a que se les cede, pues es que es precisamente la solución. El cuerpo lo que pide es parar. Sí, y aparte quiero decirles que es de manera temporal. O sea, no es que va a ser para siempre, que vas a depender de un medicamento. Obviamente se les da de acuerdo a sus necesidades, Y pero se por lo lleva general, terapia. y se lleva terapia, efectivamente, pero por lo general, la parte farmacológica se maneja desde 1 hasta 3 meses y se bajando la dosis gradualmente, pero sí, no tengan miedo, ¿sí? Cuando se les presente esa oportunidad y se les sugiera la parte farmacológica, sí, hay que entrarle a esa parte porque sí es necesario, como decía la licenciada, para calmar esa parte de excitabilidad del sistema nervioso y así no sentirte tan tenso, ¿no? Bien, hay otro caso, el caso de una persona que trabaja en la refinería. Ay, fíjese que aquí en la refinería, bueno, no Ay, escribió de qué refinería, ¿verdad? ajá, Pero estamos en el estado de Tabasco y pues aquí está en proyecto ya una refinería, pero fíjate que sí me han llegado en el sector privado pacientes, sí, que yo también tengo dicen muchos que pacientes. se les está yendo pesado. Sí, mira, por ejemplo, que escribió dice que tiene problemas en el trabajo porque tiene mucha presión. Debido al exceso de trabajo, él lo que hace es alejarse, se irrita y le da dolor de cabeza, o sea, ya somatiza el estrés que vive ahí. Este, entonces, no nada más físicamente, sino que mentalmente, porque él tiene un pensamiento o un autoconcepto no suficiente de él, él piensa que no es suficiente, dice que lo comparan y siente vergüenza por eso, se siente burlado y humillado. Esos sentimientos que él tenía lo comparte con un compañero o compañera de trabajo y este lo exhibe. Entonces no lo bajan de poca cosa en el trabajo, se burlan de él, le hacen memes, le dicen que su trabajo es para hombres y como dando a entender que él no es suficientemente hombre. Entonces dice que cuando él se va a dormir siente muchísima culpa, no duerme bien, no quiere ir a trabajar, en las mañanas que se levanta, al bañarse le dan náuseas e incluso llega a vomitar. Dice que ve el reloj y es como si su mente dijera el tiempo se acaba. Ha llegado a sentir que le falta el aire y no sabe qué le pasa. Este cuadro es un cuadro de ansiedad. A diferencia del caso anterior, que es porque la persona no acepta haber perdido la oportunidad de ser mamá, esta persona tiene un cuadro de ansiedad porque no se siente suficiente, porque no se acepta como es, porque está con la idea de que tiene que ser más y mejor para poder estar bien, para poder dormir, para poder socializar. Se siente desprotegido, ¿no? Pero tampoco se siente desprotegido en lo social, Así porque es. como usted comentaba, ¿no? Intenta buscar ayuda, Uh -huh. ¿no? Y la poquita ayuda que tiene,
lo hunde más. Así es. Es la parte donde muchas veces como mexicanos yo creo que en un momento de nuestra vida no empatizamos Así y es. en lugar de ver realmente un problema, hundimos más a la persona agravando más el cuadro. Así Obviamente es. como no sentimos lo que el paciente está sintiendo, pues nos vale. Lo que sí podemos hacer por amistades o familiares que tienen el valor, porque el ansioso es una persona que tiene miedo. Y poder confesar y admitir que tiene ese miedo ya es una muestra de valor y de amor a sí mismo. Cuando ante nosotros está una persona que admite que tiene problemas y que siente mucha ansiedad, si no tenemos nada mejor que decir, lo que podemos hacer es recomendarle que busque ayuda. ¿Sí? Porque en el momento en que las personas llegan con estos cuadros tan intensos de ansiedad al consultorio y terminamos la hora y media de sesión, yo acostumbro a preguntarles cómo se sienten después de esa hora y media de estar ahí. Y la mayoría, el comentario primero que hacen es desahogado. Es decir, yo me estaba ahogando y vengo acá y usted me permite que yo hable y hable sin interrumpirme, sin juzgarme, respetándome. Y entonces eso a mí me ayuda a aliviarme. No se resuelve el problema totalmente con eso. Pero si en nuestros hogares, en nuestros trabajos, pudiéramos ser esa persona empática, respetuosa, que establezca esas condiciones de confianza para que los demás se puedan expresar, sería maravilloso. Sí, es lo que usted comentaba, ¿no? Darle ese apoyo de que tal vez no sabemos cómo actuar ante ese caso, pero ok, te puedo acompañar, ¿sí? No, no te puedo dar unas palabras, a veces las personas somos poco afectivas, pero si vemos un caso así, en lugar de burlarnos, en lugar de exponer a la persona, pues ok, ¿en qué te puedo ayudar? O a ver, ¿qué hacemos juntos si te canalizo con alguien que sepa hacer esto? No terminar de reprimirlo porque obviamente el paciente va ganando más inseguridad, ¿no? Porque si ahorita se burla a alguien, el día de mañana va a decir, no, pues es que no van a, Se van a volver a se van a burlar de mí, ¿no? Y Bien. tenemos un tercer caso. Así es, te lo comento. Comenta. Mira, es una mujer y por lo que veo ya es como que un poco mayor. Dice, Ujú. tengo ganas de llorar y no sé por qué. En casa todo bien con problemas propios. Ese en casa todo bien muchas veces nosotros lo tenemos que como que explorar un poco más porque lo que las personas dan por bien muchas veces son relaciones tóxicas, pero están muy acostumbradas a esas relaciones tóxicas. En el caso de esta señora, dice que lleva 3 meses con angustia en el pecho, como si le fueran a decir que algo malo sucederá. Típico, ¿no? Típico. Ajá, entonces yo aquí hice una anotación, porque ella dice, como si me fueran a avisar que algo malo sucederá. Si te das cuenta, está en tiempo futuro y está en tiempo futuro que le van a decir que algo va a pasar. Es como que la ansiedad de las ansiedades, ¿no? Ajá, Tengo miedo exactamente. ahorita de algo que me van a decir en el futuro, que va a pasar en el futuro. Pero no sé por qué. No, el estímulo en ese momento no es real. Ajá, entonces ella se hace muchos estudios, es la típica que se hace para el colesterol, radiografías y no encuentran nada, el esposo ya está hasta acá de gastar, ella quiere una resonancia, le dice que son tonteras, entonces ella se siente peor, ¿no? Sin embargo, en este caso, lo que se puede observar es un miedo a la muerte, es un miedo a desaparecer, que algo malo sucederá casi siempre es que me van a llamar a medianoche y me van a decir que mi papá se cayó y murió, o que mi hermano tuvo un accidente, o que a mi hijo lo secuestraron, ajá, entonces, al final de cuentas, es un miedo a la muerte de uno mismo, pero si es que te van a llamar es de que alguien más murió. Y estas ansiedades son como ¿cómo decirte? El miedo a la muerte es el miedo de todos los miedos. Le podemos tener miedo a muchas cosas, pero el miedo de que desaparezcan nuestros seres queridos o nosotros es el miedo por excelencia. Entonces, hablar de la muerte, de la posibilidad que sí, que en algún momento reciba una llamada o una noticia de que algo sucedió, es real y va a ser inevitable. No puede pasarse su vida sin recibir noticias fatales.
porque pues estamos vivos. Entonces, en la terapia a la persona se le ayuda a tener este tipo de razonamientos lógicos, ¿no? Porque tienen una manera de pensar muy limitante que les impide ver más allá de lo real. Aquí este caso también me llama mucho la atención que menciona que según ella ha ido al médico, se hace todo, pero como usted decía, o sea, no había visto esa parte, ¿no? El miedo a lo que va a suceder, el miedo a la muerte, el miedo a desaparecer de este plano, como decimos, y estoy seguro que es un paciente que también está descontrolada, perdón, orgánicamente. Sí. Estoy seguro que va a tener un problema cardiovascular y si de por sí ya la parte orgánica le genera una ansiedad, la parte psicosocial, personal, la pone peor. Entonces yo siento que aquí son esos pacientes duales, ¿no? De Ujú. que a fuerza tanto tiene que ser multitratada, pero de manera integral. Así es, O sea, médico, nutriólogo, ya el psicólogo y el especialista así es, porque hay pacientes que no quieren hacer eso, quieren nada más que el psicólogo le resuelva todo o que el médico así le es. resuelva todo y no, a decir, a ver, yo te manejo la parte orgánica, tu hipertensión, a lo mejor hay de tener un problema ahí de, ¿cómo se llama?, de diabetes, lo más seguro. Y como usted decía, son pacientes que a veces cuando los enfrentas y les haces la propuesta de mejora, pues ellos sienten que estamos exagerando para su tratamiento porque, como usted decía, normalizan la toxicidad de su casa, que sienten que no es necesario. Pero ya nosotros como profesionales lo percibimos y uno, pues está cañón. O sea, lo que está viviendo, ¿no? Así es. Bien, bueno, entonces, ¿qué más? A mí me gustaría comentar cuál es el método que yo utilizo para acompañar a las personas en la resolución de estas situaciones. Eh, Todo empieza por la psicoeducación, todo empieza porque a la persona se le explique qué es el miedo y cómo se desencadena en el cuerpo esa experiencia, ante qué estímulo se desencadena. Y esa explicación eh, no es tanto de que tengan que leer muchos libros o les tenga que hacer muchas exposiciones, diapositivas y demás, sino que la persona comprenda que eso que está viviendo es una ilusión, ¿sí? Es algo que está interpretando de esa manera porque no tiene cómo interpretarlo de otra. Se lo canalice de esa manera. Entonces, como la primera parte del tratamiento, del proceso terapéutico es llevar a la persona a que comprendan que así como crean la ansiedad, pueden también crear la calma. La pregunta siguiente da lugar al segundo paso, que es cómo construyo la calma. Entonces, aquí viene la segunda parte de la metodología, que es el control. Y ese control lo vamos a lograr aprendiendo diversas técnicas para respirar, para relajarnos y si es posible, porque es consecuencia de una buena respiración y una buena relajación, aprender a meditar. Ok. Llevar a la mente a ese estado de tranquilidad que nos permite recuperarnos, ¿no? Para poder tener un, un cuerpo bien oxigenado a través de la respiración, ¿sí? Bien templado a través de la relajación y una mente calma y transparente a través de la meditación. Una vez que nosotros logramos que la persona comprenda y controle, podemos integrar eso en un tercer paso y ese tercer paso es la curación. Pero del primer paso a la curación son muchas sesiones y desafortunadamente por los estigmas que hay con respecto a la salud mental, al servicio de psicología, de psicoterapia, de psiquiatría, muchas personas eh, creen que ir con el psicólogo es como ir con el médico, de que hoy tengo un problema gastrointestinal, me da un jarabe y no lo vuelvo a ver hasta que, no sé, me dé gripa o tenga cualquier otro cuadro. Con el psicólogo no. Con el psicólogo hay que hacer un proceso para que sea efectivo y valga la pena tu primer inversión, ¿no? Lick, aquí algo muy importante que le podemos decir a la gente es, ok, ya sospechamos, ya tenemos antecedentes, ¿cómo saber cuándo ir con un psicólogo, Uh -huh. con un psicoterapeuta y con un psiquiatra?
La diferencia. Bien, la diferencia es que los licenciados en psicología tenemos una formación general. Durante la formación de 4 años y medio o 5 de psicología, recibimos aprendizajes de 4 áreas diferentes de manera, pues no superficial, sí suficiente, pero no suficiente como para atender todo un caso, ¿no? Con esto me refiero a que el área clínica es un mundo aparte que se estudia a través de otras especialidades, como en mi caso la psicoterapia humanista. El haber estudiado esa maestría me hace psicoterapeuta, entonces la diferencia entre un psicólogo, un licenciado en psicología y un psicoterapeuta es que los psicoterapeutas contamos con una mayor cantidad de herramientas para atender estos casos. Los psicólogos los pueden atender, pero ¿cómo le llaman en medicina? Primer contacto. Primer contacto, ajá, pueden hacer contención. Un licenciado en psicología puede hacer muchas cosas, pero no sé si tu problema es del corazón, te atiende el médico general, pero luego te vas con el cardiólogo. Acá también, si tú vas con el psicólogo, si son cuestiones educativas, bueno, te atiendes con un psicólogo educativo, pero si son cuestiones emocionales, te atiendes con un psicoterapeuta de preferencia. O sea que de preferencia, en estos casos, ajá, un psicoterapeuta, ¿no? Sí, y está la psicoterapia cognitiva, que nosotros como psicoterapeutas humanistas también retomamos o tenemos muchas técnicas de lo conductual sin ser precisamente cognitivos, ¿no? Entonces, la otra pregunta es el psiquiatra. Ajá, ahí lo que yo quiero comentar es que ni los psicólogos ni los psicoterapeutas estamos facultados para hacer ningún tipo de diagnóstico médico y por lo mismo no podemos recomendar ni recetar ningún tipo de medicación. Esa es la diferencia. Que el psiquiatra es una persona que estudió medicina, que estudió una especialidad en psiquiatría y que está facultado para ello. Son necesarias muchas veces todas estas áreas porque la persona es alguien que tiene pensamientos, que tiene emociones, que tiene un cuerpo que se enferma y necesita el servicio de todos los especialistas. Entonces, el psiquiatra es para poder controlar toda esa sintomatología o descartar cualquier otro problema de tipo orgánico, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos entonces? Pues bueno, señoras y señores, pues el tratamiento es combinado. ¿Sí? Tanto la parte de medicina como la parte psicológica, que básicamente siento que es de la más importante, ¿no? La psicológica por la que le va a dar seguimiento, porque pues como médicos instauramos ciertamente, sí, medicamentos para controlar esos síntomas, pero quien te va a permitir poder desenvolverte en tu vida va a ser el psicoterapeuta, te va a dar herramientas de cómo pasar esos baches de ansiedad, o sea, cómo superar esos ataques de ansiedad. Lick, ¿alguna recomendación que le pueda dar a usted, alguna recomendación básica cuando tenemos un episodio de ansiedad? La respiración, por supuesto. Ahí en ese caso, tiene que inhalar, exhalar. Sí, por supuesto. Hay ejercicios incluso bioenergéticos muy agradables que te ayudan a recuperar esa oxigenación que necesita tu cuerpo para entrar en ese estado de relajación. La respiración no es nada del otro mundo. Hay en YouTube, yo tengo unos audios especiales, pero hay en YouTube N cantidad de videos donde hay técnicas para aprender a respirar. Fíjese que a mí he mejorado eso. Por ejemplo, bueno, no es novedad que mayormente todas las personas del sector salud vivimos ¿cómo se llama? Estrés, vivimos siempre estresados. Eso es inevitable, sobre todo la parte administrativa. Acá ellos están administrando allá arriba, no, se dan de sus chongos. Y la parte de campo, la parte operativa, pues ni se diga, el tener contacto con los pacientes. Sí. Y entonces a mí me generaba un tiempo ansiedad y valga la redundancia, mejor dicho, sí aplicaba lo de respira hasta 10. Y a veces decimos, ay, es que no me funciona, sí te funciona. Sí. Y luego de 10 le fui bajando y ya me controlo al 6. O sea, por ejemplo, que sí, porque a veces como médico quiero acercar a los pacientes, pero de manera no real como tal, sino es, digamos, de esa interpretación. Cuando te sientes frustrado de no poder ayudarlo porque no hay interés,
o porque te sientes frustrado también porque a pesar de que estás siguiendo el tratamiento, pues no le funciona y tú dices, pues ya se me está saliendo de las manos, ¿no? Pero pues sí, sí se genera muchísima ansiedad en el sector salud. Sí, y esa es la estrategia maestra, la principal, la esencial en la psicoterapia, es la respiración, porque la La, respiración es la vida. Y si algo sentimos cuando tenemos miedo, es que vamos a morir, porque la amenaza atenta a nuestra integridad. Entonces, lo primero que se ve afectado ante una emoción de miedo, y si es intenso, una ansiedad, es la respiración. Hay, como te comentaba al principio, un choque entre lo que quieres inhalar y lo que quieres exhalar, y queda tu cuerpo desprotegido, o sea, con insuficiencia de nutrientes que da el oxígeno. Entonces tu manera de pensar se colapsa muchas veces. un ejercicio básico ante una crisis de ansiedad, Eh, que tenga que ver con ansiedad. la respiración, hay un ejercicio muy sencillo que es imaginar que tenemos enfrente una vela Uh-huh. y una flor. ¿Así? Y entonces inhalas la flor y soplas la vela. Ok, Inhalas la flor y soplas la vela. ok. ¿Cuántas veces? 10 veces, 10 veces. 10 veces es suficiente. Si practicamos esto 10 veces, perdón, 10 minutos al día, si hacemos ejercicios de respiración 10 minutos al día, con toda seguridad nuestra manera de respirar va a cambiar y estas crisis de ansiedad y estas preocupaciones van a ir menguando. Pero nos tenemos que pues educar, no nos tenemos que aplicar, porque muchas veces van buscando al médico, al psicólogo, pero rogando a Dios no encontrarlos, ¿no? Porque aunque Me va a ir peor. le mandamos las técnicas, es algo que ya no podemos hacer nosotros. Nosotros podemos escuchar, sugerir, recomendar, pero los ejercicios definitivamente los tienen que hacer las personas, así como nos tenemos que tomar los medicamentos, no se los puede tomar el doctor por nosotros. Claro. El doctor sí sabe para qué sirven y si está enfermo se lo toma y se cura él. El psicólogo sabe de las técnicas, pero no las puede aplicar el psicólogo, las tiene que aplicar la persona. Entonces, si la recomendación son ejercicios de respiración, por absurdos o tontos que parezcan, mientras no los hagan, no los practiquen, no van a descubrir todo el beneficio que les puede dar el simple hecho de saber respirar adecuadamente. Y ya no digamos saber relajarnos. Sí, ya, ya. Entonces esperemos que hayamos captado esa parte. Ahí tienen ya un tips ahí para Uh-huh. que lo puedan. Y otra cosa, la parte de la meditación. La meditación son Me da palabras risa la mayores. meditación, sí, exactamente. Quiero decirles que, bueno, la meditación es a largo plazo. Y son ejercicios que se te enseñan en terapia, se te van dando las herramientas, pero bueno, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero bueno, yo en su momento, mi psicoterapeuta me recomendó la meditación y bueno, el chiste es llevar a un estado de tranquilidad. Ah. Y me quedé dormido. Entonces, sí, la verdad Es que sí fíjate funciona. que eso significa que antes de poder entrar a la meditación, tu cuerpo necesitaba relajación, que fue lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Se relajó Pero demasiado. demasiado, yo creo como nunca en tu vida. Sí, yo creo que ya hoy es una costumbre. No, yo creo Qué que bueno. ya eso me ha ayudado bastante y ya tomo las cosas con tranquilidad y la verdad es que sí funciona, la verdad es que sí funciona, se los garantizo. Obviamente sigue entrenando la mente poco a poco, no es como que ya va ahí también a la primera terapia y se te va a quitar todo. Así es. No, es poco a poquito. Pues para la parte final quiero decirles que cuando ya no hay salida como tal que el paciente de plano ya hay una disfunción total, la parte de ideas suicidas cuando ya sobrepasó la parte final de que ya no sabes qué hacer con ese descontrol total de la ansiedad y el paciente empieza a tener ideas suicidas. Al menos la parte médica, quiero decirles, ya para ir terminando este bloque, es que todo paciente que tiene ideas suicidas es criterio de hospitalización. Y siempre hay pacientes que de una u otra manera siempre van a dar algún tipo de señal. Así que la invitación es mucho ojo a sus familiares porque se puede generar desde un simple trastorno de ansiedad, luego depresión y al final el desenlace, ¿no? Sí, así es. Sí, porque ya las ideas suicidas
los actos suicidas ya es viene derivado de otra emoción, que es la tristeza, que al no saber, igual que el miedo básico, la tristeza básica, cuando no son regulados adecuadamente y se desbordan, el miedo desborda en forma de ansiedad y la tristeza desborda en forma de depresión. Este tema de querer morirse, querer matarse, querer quitarse la vida, atentar contra la vida, tiene que ver más con la pérdida del sentido de la vida que se da dentro de los criterios para diagnosticar depresión que dentro del cuadro para diagnosticar ansiedad. El ansioso no se quiere morir. Quiere salir de ahí. Ajá, el ansioso quiere vivir. El que quiere morir es el depresivo, el que no acepta lo que haya perdido y se le hace más, como no más fácil, no quiero ofender, sino cree que la salida es ese dejar de sentir, ¿no? El dolor, porque no acepta lo perdido. Pues ya lo saben. Así que si tienen algún pacientito, y aunque decimos que de broma en broma la verdad se asoma, si empieza a decir datos de que ya no quiere vivir, aguas. Hay que llevarlo a atención médica y si es posible, hospitalización, porque sí es un criterio para hospitalización. Las últimas recomendaciones que les puede dar es que de forma médica es de que no consuma tanta cafeína, hagan algún tipo de actividad física, no tanto para fines estéticos, sino para mejorar el sistema cardiovascular y así que el flujo sanguíneo esté todo tranquilo, eh, sean empáticos con la gente y ayudémonos todos, ¿sí? Ayudémonos todos para poder ayudar a toda esta gente. Estoy seguro que muchas de las personas que escucharon esto tienen algún tipo de grado de ansiedad, no de manera generalizada, pero sí de manera patológica, diciéndolo de esa manera, ¿no? Así es. Algo con lo cual usted quiere cerrar. Pues que la vida es bella a pesar de todo, a pesar de todas las amenazas, preocupaciones, riesgos y peligros que puedan haber, la vida es bella. Hay manera de afrontar todas esas amenazas a través de la psicoterapia. Es una buena idea. Por ahí los esperamos. Claro que sí. Te iba a comentar. Problemas siempre va a haber. Ajá. Soluciones muchas. Te iba a comentar que son las 10 en punto y que, bueno, invitemos a las personas a que nos comenten qué les ha parecido este primer en vivo de Terapia Live y sobre qué más les gustaría que platicáramos. Sí, sobre qué más les gustaría hablar, nos pueden escribir directamente a la página de Doctor Gabo MX o a través también de la licenciada Mélida, tiene su página también que es psicoterapeuta humanista. Psicología y psicoterapia humanista en Paraíso. Humanista en Paraíso y también su cuenta personal. Si tienen alguna historia que contar, también la podemos leer e interpretar aquí, sobre todo más aquí con la experta en el área de salud mental y poder dar algunas recomendaciones. Obviamente recuerden que esto no sustituye una terapia, no sustituye tampoco una consulta médica y hay que darle seguimiento si tienes un problema de cualquiera de los dos casos. Muchísimas gracias por haberse conectado. Así hayan sido 1, 5, muchísimas gracias. Espero nos puedan dejar su comentario. Estamos dispuestos también a aprender sobre esto e ir mejorando. Y pues vamos a estar pendientes en la próxima. Sí. ¿Cuándo va a ser la próxima? Pues ya lo checamos. Ándale, pues. Bueno. Vamos a ver qué nos dice la gente. El público. El público. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Y con gusto. O sea, aquí estamos dispuestos y para poder orientarnos. Sobre todo la licenciada Mélida, que ese es el objetivo de ¿cómo se llama? De ayudar a las personas. Pongamos de moda la salud mental. Así es. Menos estigma y más salud mental. Exacto. Muchísimas gracias a todos. Un gusto de haber estado con ustedes. Espero que le hayamos podido orientar y esclarecer algunos conceptos de forma generalizada de qué es la ansiedad, cómo sospecharla y a quién hay que acudir. ¿Vale? Nos vemos en otra emisión. Espero que nos manden sus mensajes. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. Mi nombre es Gabriel Alejandro Landero. Mélida Calderón Vargas. Hasta la próxima. Y esto es Terapia Live. Terapia Live. Bye.